Escuela Normal Profesor Serafín Peña, materia Desarrollo y Aprendizaje, Trabajo Integrador, Sistema Educativo de Irlanda. Maestro Oscar Mario Montemayor Jasso, alumno Ángel Eduardo Peñaflor Salazar, grupo primero I. Introducción. Mediante la siguiente investigación se pretende analizar el sistema educativo del país de Irlanda y ver los temas correspondientes desde datos geográficos, población, contexto económico hasta el presupuesto dedicado a la educación, el calendario y jornada escolar de Irlanda, la preparación y sueldo de los docentes, los niveles educativos, el grado de aprobación y críticas del sistema educativo irlandés, etc. Para realizar este trabajo, se buscó información en diferentes fuentes, haciendo uso de herramientas de investigación para comparar y tener los datos más viables y verídicos a la fecha posible. Algunas de las fuentes antes mencionadas que se utilizaron fueron principalmente obtenidas de la herramienta Internet. Gracias a este trabajo, tanto el alumno como el profesor podrán hacer una comparación exhaustiva de los sistemas educativos, tanto de México como Irlanda, y de este modo ver en qué aspectos son similares y en qué otros contrastan, para así formular conclusiones y exponer los puntos de vista de cada uno, de este modo teniendo una retroalimentación de forma adecuada. Irlanda. Datos geográficos y población. Irlanda, situada en el norte de Europa, tiene una superficie de 70.280 km², con lo que se encuentra entre los países más pequeños. Irlanda, con una población de 4.963.839 personas, se encuentra en la posición 122 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 71 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Dublín y su moneda, euro. Contexto económico. Irlanda es la economía número 30 por volumen del Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2019 fue de 204.198 millones de euros, con una deuda del 57.4% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 41.137 euros por habitante. Luego, sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Irlanda es de octubre de 2020 y fue de menos 1.5%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Irlanda o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. El Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Irlanda en 2019 fue de 72.260 euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un muy buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 5 en el ranking de 196 países de ranking del Producto Interno Bruto per cápita. Presupuesto dedicado a la educación. El gasto público en educación en Irlanda creció 194.600 millones en 2016, es decir, un 2.04% hasta 10.073.400 millones de euros, con lo que representó el 13.41% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en educación en 2016 alcanzó un 3.72% del Producto Interno Bruto, una caída de 0.04 puntos respecto al 2015, cuando el gasto fue de 3.76% del Producto Interno Bruto. En 2016 descendió en la tabla que compara los países por la cuantía que dedican a la educación, pasó del puesto 37 al 38. Más importante es su posición en el ranking del gasto público en educación respecto al Producto Interno Bruto, en el que Irlanda ha descendido hasta la posición 128 de 191 países. En referencia al porcentaje que supone la inversión en educación respecto al presupuesto gubernamental, Irlanda se encuentra en el puesto 96.
2016, el gasto público per cápita en educación en Irlanda fue de 2.121 euros por habitante. En 2015 fue de 2.104 euros. Luego se produjo un incremento al gasto público en educación por habitante del 0.81%, 17 euros por persona. Es importante señalar que se trata del gasto total dividido entre todos sus habitantes, independientemente de que sean estudiantes o no, y de la edad que tengan. En la actualidad, según su gasto público en educación per cápita, Irlanda se encuentra en el puesto 16 de 185 publicados. Si miramos la evolución que ha sufrido el gasto en educación, vemos que en 2016 Irlanda dedicó el 13.41% de su gasto público total a educación, mientras que el año anterior había dedicado el 13.01%, 5 años antes el 12.57%, y si nos retomamos 10 años atrás el porcentaje fue de 13.43% del gasto público. Es decir, el porcentaje dedicado a la educación se ha ido incrementando en los últimos años. En 2016, Irlanda se situó en el puesto 38 en el ranking de países por importe invertido en educación al año, y el 38 en el que el gasto de educación respecto al Producto Interno Bruto. Principales características del sistema educativo. Los ciudadanos de Irlanda tienen por derecho una educación gratuita o privada según sea el caso. Se empieza con la edad de 6 años de edad en promedio. Considera que para poder optar para una oportunidad en la universidad se deben de haber aprobado el tercer nivel de secundaria. A continuación se explica por orden cada una de sus características. Primaria con 1 a 8 años, secundaria con 1 a 3 años, ciclo junior un cuarto año y 5 a 6 años de transición del ciclo senior. Terciario compuesto por universidades, grados primarios, posgrado, grados, posgrado diplomas, colegios de tecnología, certificado nacional, diploma nacional. Para poder optar por un cupo en alguno de los institutos de educación superior, el estudiante debe aprobar el Leven Certificate o un equivalente internacional. Estas pruebas se componen de preguntas variadas relacionadas con las diferentes asignaturas cursadas previamente, y los resultados deben de superar el 80% de la nota para poder ser tomado en cuenta. Los estudiantes cuyo primer idioma no sea el inglés deben presentar un certificado como el TOEFL. ¿Cómo es el calendario y jornada escolar? El Departamento de Educación y Habilidades establece que los colegios de educación primaria y secundaria deben ofrecer un mínimo de 167 días lectivos. La fecha de inicio y finalización del año escolar en Irlanda varían ligeramente entre los diversos colegios. En todo caso, las clases comienzan entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. El calendario escolar en Irlanda es muy similar al calendario español. Tiene una duración de unos 9 meses y está dividido en 3 trimestres académicos: septiembre-diciembre, enero, marzo-abril, marzo-abril, mayo. A lo largo del año escolar en Irlanda, los estudiantes disfrutan de un total de 4 periodos vacacionales que tienen lugar a la mitad de los 2 primeros trimestres académicos y también al finalizar cada uno de ellos. Vacaciones a mitad de trimestre. Tienen una duración aproximada de una semana. El estudiante puede permanecer en Irlanda con su familia de acogida sin ningún coste adicional, aunque no es obligatorio. Vacaciones al final del trimestre. Coincidentes con Navidad y Semana Santa, tienen una duración aproximada de 2 semanas. En estos periodos, el estudiante vuelve con su familia y amigos.
¿Cómo es la preparación y sueldo de los docentes? Los lugares más populares para encontrar trabajo son Dublín, Cork, Limerick, Waterford, Drogheda, Dundalk y Galway. Salario de un profesor de español en la República de Irlanda ronda en los $3.044. El salario promedio en la República de Irlanda son $2.558. El salario se paga en euros. ¿Cómo influye la experiencia laboral en los salarios? Un experimentado, más 20%. En mitad de carrera, más 9%. Y un principiante, menos 14%. Niveles educativos en Irlanda. Beneficios laborales. Plan de pensiones, por lo general sí. Seguros de salud, sí. Curso de formación interno y externo, usualmente no. Plan de carrera para el empleado, por lo general, sí. Requisitos de trabajo típico. Nivel educativo, título universitario. Certificación puede ser requerido. Alfabetización informática, necesario. El periodo de prueba, sí. Idiomas oficiales, inglés e irlandés. Conocimiento de una lengua extranjera, necesario. Licencia de conducir no es necesario. Experiencia laboral, medio impacto en el salario. Tipo de empleo: jornada completa, media jornada, temporal, trabajo de freelance, contrato de trabajo, sector industrial, trabajos de oficina. Tiempo de trabajo y vacaciones pagadas. Semana de trabajo, lunes a viernes, horas de trabajo por semana 40, horas extras de trabajo generalmente no, días de vacaciones pagados 20, el contrato puede ser diferente, días festivos pagados 9, pausa para almorzar, sí, hora de almuerzo 30 minutos, horas de trabajo flexibles, generalmente no. Críticas al sistema educativo. 1. La educación se considera la clave del progreso e implica a toda la sociedad. 2. La enseñanza es gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. 3. La educación está centralizada, pero cuenta con asesoramiento externo. 4. Hay distintos tipos de escuela, la mayoría de confesión católica. 5. Los docentes son valorados y se fomenta su formación continua. 6. Se protege la lengua irlandesa. 7. Se fomenta el desarrollo de las competencias y el aprendizaje práctico. 8. El alumno es el protagonista del aprendizaje. 9. Hay una libertad metodológica y flexibilidad de horarios. 10. Se promueve el uso de las TICs en el aula. Conclusiones. Para terminar, en general, si lo comparamos con el sistema educativo mexicano, el irlandés es bastante más práctico. No hay exámenes ni tanta carga de deberes para los niños. En cuanto al plan de estudio se refiere, las asignaturas que se cursan durante la etapa de educación obligatoria son muy parecidas a las que se cursan en México. Además, a través de esta investigación pude analizar desde diferentes puntos de vista cómo contrasta el sistema educativo de un país con el de otro en el extranjero. Eso me ayudó a tener una mejor retroalimentación para tener un mejor del entorno en el que me quiero desempeñar como profesionista. Por último, quisiera agregar como comentario final que los sistemas educativos pueden variar en los demás países, tanto como en el mío, pero también tienen como objetivo en común brindar la mejor educación a los estudiantes para que ellos desarrollen las habilidades y capacidades necesarias para desempeñarse no solo en la escuela, también en la vida cotidiana.